Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Junta Médica, el programa semanal de salud de Infobae, donde ustedes tienen la posibilidad de consultar en línea directa a nuestros especialistas. Según la Organización Mundial de la Salud, el ataque cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte. En la Argentina, cada 4 minutos una persona sufre un ACV. Para hablar sobre cuáles son las causas, cómo puede prevenirse y en qué consiste la rehabilitación, hoy convocamos al doctor Conrado Stoll, quien es neurólogo, especialista en enfermedad cerebrovascular, y a la licenciada Daniela Segman, neurolingüista del Departamento de Lenguaje de INECO. Durante los próximos minutos esperamos sus consultas. Hola, buenas tardes, doctores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, doctor Stoll, poniéndonos un poco en sitio y en lugar. Querríamos que nos explique qué es un ACV. El ataque cerebrovascular es una enfermedad muy frecuente, como recién bien decías, y que lo que hace es afectar las arterias del cerebro. Las tapa o las rompe. O sea que por un lado puede o tapar la arteria cortando la circulación y produciendo un infarto, o romperla produciendo una hemorragia cerebral. Es mucho más común que se tapen y que ocurran infartos en el cerebro. Tan común que, como decías bien, estos procesos son la primera causa de discapacidad en el mundo y también la primera causa, junto con la enfermedad de Alzheimer, si no es la primera, está muy cerca de pérdida de la memoria. O sea, el que ocurran pequeños infartos en el cerebro alteran la función cognitiva y también se pierde la memoria, cosa que no es tan reconocida. Ahora, estamos hablando de algo tan común que, como bien decías, en general, globalmente es la causa número 2 de muerte en el mundo. Pero en países, por ejemplo, como en Brasil, es la primera causa de muerte. Y en otros Sabemos países, que hay dos tipos, ¿verdad? ¿Perdón? Hay dos tipos de ACV. Por eso dijimos, el de infarto, que por falta de irrigación se tapó la arteria, y el hemorrágico, por un sangrado en el cerebro. Perfecto. Comenzamos ya con las preguntas que nos están llegando de nuestros lectores que están conectados con este programa Junta Médica. Para la licenciada Segman, Lucía Aguilera de Uruguay nos dice: mi mamá tuvo una ACV hace 15 días y aún no recupera el habla. ¿Cuánto tiempo es esperable que pase hasta que vuelva a hablar? ¿Deberíamos ya perder las esperanzas? 15 días es muy cercano al momento del accidente. El periodo en general, se habla de un periodo crítico o agudo, fundamental, en el que se tiene que empezar la rehabilitación, que son los primeros 3 a 6 meses posteriores al accidente cerebrovascular. De todas formas, está muy comprobado por estudios que nunca debe dejar de rehabilitarse, porque siempre se puede seguir recuperando más del lenguaje, más de otras funciones cognitivas, como la memoria, como la atención, como las funciones ejecutivas, con lo cual 15 días, sí, es que hay que empezar, si ya el paciente, la persona que sufrió el accidente ya puede tener movilidad propia, puede empezar un tratamiento de rehabilitación. La indicación que damos siempre es empezar lo antes posible, con la mayor frecuencia semanal y con la mayor cantidad de terapias que puedan tener disponibles. Perfecto, estamos en tiempo, entonces ojalá llegue a la recuperación. Doctor Stoll, Laura González desde España nos consulta: ¿hay alguna manera sencilla de detectar que alguien está padeciendo una ACV? ¿Cuáles son las primeras señales? Se ha promovido por internet que si en una reunión alguien pareciera tener un evento de este tipo, hay que hacer un testeo en que se sostienen, se hace mover los brazos, se le trata de hacer decir algo. Realmente lo que pienso es que, dado que el tiempo es cerebro, como se dice de la frase original en inglés, porque hay tratamientos que deben ser administrados en las primeras 3 horas, como mucho 4 horas y media, drogas que pueden destapar una arteria que recién se ha tapado y por lo tanto revertir el cuadro clínico. Como es tan importante el tiempo, yo diría que no hay que ponerse a hacer un examen neurológico, que es algo complejo e improbable que personas que no se dedican a esto puedan hacer exitosamente. La regla es muy simple. Cuando en una reunión, en el trabajo, en cualquier actividad en la calle, una persona actúa de una forma muy inusual, parece que ha perdido la vista, se nota que ha perdido el habla, deja de mover un lado del cuerpo o ha perdido su equilibrio severamente, eso es probablemente una ACV. Y lo que hay que hacer es llevarlo a que expertos lo evalúen, a ver si esa persona puede recibir esa droga que puede hacer una enorme diferencia en las primeras horas. Por lo tanto, ante la duda hay que consultar. Los síntomas típicos, de nuevo, es pérdida de visión, pero cuidado, la pérdida de visión usual, progresiva, lenta no es ceguera que ocurre en segundos, es muy dramático. Repentino. O pérdida de fuerza absoluta en un lado del cuerpo o el otro,
pérdida absoluta del equilibrio, pérdida del lenguaje. Esos son los síntomas más comunes. Perfecto. Licenciada Segman, nos consulta Omar Villar desde la Argentina. Dice, mi madre tuvo una ACV hace ya 4 años, en el mismo perdió el habla. Quería saber si hay forma de que vuelva a recuperarla después de tanto tiempo. Es importante, deberíamos saber qué tipo de actividades de rehabilitación, de estimulación del lenguaje estuvo haciendo durante estos últimos 4 años. Si estuvo haciendo y fue avanzando, aunque haya avanzado muy, muy, muy poquito, si se sigue haciendo tratamiento, siempre debemos y podemos esperar nuevos resultados. Por más pequeños que parezcan para nosotros, para la persona que sufrió la ACV son inmensos. Cualquier palabra nueva que pueda ir diciendo, cualquier nueva forma de comunicación que pueda ir recuperando, eso siempre va a ser bueno y necesario. De todas formas, si nunca hizo ningún tratamiento, es verdad que es mucho más complicado, es mucho más arduo para el paciente y también para la familia iniciar un tratamiento desde 0, 4 años después de haber sufrido el accidente cerebrovascular. Pero de todas formas, hay que hacerlo. O sea, insistimos en que la rehabilitación, siempre que se pueda hacer, hay que iniciarla. Entiendo. Doctor, Stoll, nos llega otra consulta desde Perú. Carmen Vargas nos dice, ¿es importante el tiempo que pase desde la aparición de los síntomas hasta la atención para disminuir la posibilidad de secuelas irreversibles? Sí, en todos los casos. En el caso de una hemorragia hay métodos, y estamos hablando de cosas muy recientes, que se pueden implementar en una unidad, sobre todo si es especializada en el tema, en que se puede disminuir el crecimiento del hematoma en el cerebro, se puede frenar el resangrado, prevenir el resangrado que generalmente ocurre cuando ha ocurrido una hemorragia en el cerebro, o si ya hay un aumento de la presión por la sangre que se acumula, disminuir la presión en el cerebro. En el caso de que se haya tapado una arteria, como hablábamos antes, en el año 1988 se hicieron los primeros estudios para definir si el TPA, una droga, podía abrir arterias recién tapadas. Y efectivamente se comprobó, se publicó en el 95 y actualmente se usa y está aprobado para su uso, el TPA que inyectado en la vena hasta las 4 horas y media después de un evento puede abrir la arteria y revertir los síntomas. Pero lo que hay que aclarar es que se puede hacer hasta 4 horas y media no quiere decir que uno espere 4 horas y media para inyectarlo, porque mientras antes se inyecta, mucho mayores las probabilidades de que esa arteria se pueda abrir. El coágulo está ubicado en la arteria, estamos hablando de coágulos de 2 milímetros de diámetro, y esta droga literalmente se come ese coágulo. Así que el tiempo que tarda la gente en llegar desde donde ocurre el evento hasta un sanatorio, clínica, hospital, donde tengan disponibilidad de esta droga, hace una diferencia enorme en las chances de recuperación. Perfecto. Doctora Segman, tengo 38 años y hace 5 tuve una ACV, del cual no había tenido secuelas, pero hace unos días noto cierta dificultad para pronunciar algunas letras. ¿Puede estar relacionado con el episodio de hace 5 años? Habría que situar el contexto primero de esa dificultad para pronunciar algunas letras. La verdad es que 5 años después que aparezca una dificultad tan específica y tan, podemos decir, hasta superficial, porque tiene que ver con la pronunciación de algunos sonidos puntuales y no con algo relacionado más con la estructura del lenguaje. Yo no puedo acá por el chat definir si se debe al ACV o no, pero descartaría otras posibles razones de esa dificultad puntual del lenguaje en este momento. Perfecto. Doctor, una consulta que nos llega de Marcela Bravo, desde aquí de la Argentina. Dice, hace 9 meses una gran amiga sufrió una ACV, su lado izquierdo quedó totalmente paralizado, pierna, brazo y parte de sus facciones de la cara, vista afectada y también un poco la memoria. Recibe un tratamiento intenso con kinesiología, pero no puede caminar ni mover su brazo izquierdo aún. Estuvo más de 4 horas sin asistencia, ya que vive sola y ese fue el lapso hasta que la encontraron. Y lo que pregunta es posible, a pesar del tiempo transcurrido y los meses de terapia, volver a tener cierta movilidad en su pierna y brazo izquierdo como para caminar? La debilidad cuando ocurre se comporta distinto que el lenguaje. Como decía la licenciada muy bien, una persona pierde el lenguaje y puede pasar que hasta meses después de ocurrido el ataque cerebrovascular pueda recuperar, y siempre ayuda muchísimo la rehabilitación, pueda recuperar significativamente la capacidad de fluidez de palabra, de comprensión, dependiendo del tipo de problema de lenguaje que tenga. Ahora, la debilidad es un problema porque cuando vemos un paciente, no digamos en 2 horas, pero si un paciente a las 24 horas, a las 48, a las 70 horas de un ataque cerebrovascular tiene parálisis de un lado del cuerpo, probablemente esa parálisis no se recupere significativamente con el tiempo. Pero, y el pero es fundamental,
aunque tenga una parálisis, la rehabilitación es crítica, que se haga la rehabilitación adecuada en cuanto a la calidad y a la cantidad. Calidad tiene que ser rehabilitación neurológica, no rehabilitación kinesiológica de la que se usa para el reemplazo de cadera, etcétera. Esto es lo que se llama el neurodesarrollo, con terapista ocupacional y terapista física, y con una cantidad de veces por semana suficiente, que son por lo menos 3. Lo que va a pasar entonces es, la fuerza va a volver lo que las neuronas puedan recuperar naturalmente, pero lo importante es que con el mismo déficit, con la misma parálisis, la persona que hace rehabilitación neurológica adecuada adquiere una mucho mayor funcionalidad y capacidad de hacer cosas que el que no la ha hecho. Lo hemos visto muchas veces, la persona no rehabilitada es muy dependiente, mientras que personas que han hecho la rehabilitación adecuada pueden volver a hacer hasta deportes o el trabajo que hacían antes del problema. Perfecto. Licenciada Segman, Lucila Mora desde Costa Rica nos dice, ¿siempre es posible la rehabilitación del habla? ¿Qué técnicas se utilizan? Bueno, se utilizan muchas técnicas distintas. Nosotros trabajamos acá en INECO de muchas formas diferentes. Trabajamos en sesiones individuales de rehabilitación del lenguaje, donde se apunta directamente a las dificultades específicas de cada paciente, ya pueden ser del habla, pueden ser de comprensión del lenguaje, puede ser de evocación de palabras, puede ser de la estructura subyacente, digamos, de la sintaxis del lenguaje, por ejemplo. También trabajamos en sesiones grupales, donde lo que se trabaja fundamentalmente es la comunicación, la interacción con los pares. No nos olvidemos que el lenguaje es nuestra herramienta principal y casi automática de comunicación y de interacción con los demás. Ante esa pérdida, no solamente nos cuesta decir lo que queremos decir, sino que también empieza a tener impacto en todas nuestras actividades sociales, familiares, laborales. Entonces, al trabajar de manera grupal con otros pares que han tenido algún problema similar y que tienen dificultades similares o diferentes de forma que se puedan compensar, el tipo de estimulación es diferente al de la sesión individual con cada paciente. También trabajamos con sesiones, con terapias combinadas, donde no se trabaja solamente el lenguaje con estrategias de lenguaje, sino que también se lo trabaja con estrategias de otro tipo de disciplinas. Por ejemplo, la música, trabajamos mucho con musicoterapia y lenguaje, donde las técnicas de evocación y de acceso a los sonidos del lenguaje, a las palabras, a la prosodia, están accedidas, digamos, están facilitadas por otras áreas del cerebro que son aquellas que responden a la música, por ejemplo. También trabajamos con terapia ocupacional, como bien decía el doctor, una terapia tan fundamental para rehabilitarse y reinsertarse en la vida cotidiana. El lenguaje en contexto de las habilidades de la vida diaria es mucho más fuerte y mucho más está representado de una forma mucho más sólida en nuestro cerebro que si hablamos en situaciones abstractas y no las ligamos con una situación concreta. Entonces, por ejemplo, se puede trabajar en la casa del paciente, en las actividades, no sé, paseando por la calle, yendo a hacer las compras, actividades que suele hacer diariamente, reforzando todas aquellas habilidades lingüísticas que acompañan cada una de esas actividades. Perfecto. Otra consulta para el doctor Stoll nos llega desde Ecuador. En este caso, Josefina Linares nos dice, soy hipertensa, tengo un trabajo muy estresante y no logro dejar de fumar. Sé que son algunos de los factores de riesgo. ¿Hay algo que pueda hacer para prevenir una ACV? Definitivamente, y no está sola. Hay millones de personas en el mundo. Exactamente hay 1.1300 millones de personas, casi la población entera de China, que son hipertensos. Y el problema de la hipertensión es que aún las personas que están diagnosticadas y tratadas, el 80% no están controladas. Uno se puede preguntar cómo, qué raro, suena extraño eso. Es así, aún en países desarrollados, las personas con diagnóstico de hipertensión no logran control porque el sistema no mide bien la presión arterial, porque la persona por estar medicada cree que al tomar esa medicación se solucionó el problema, y la realidad es que la mayor parte de los hipertensos no están controlados y la hipertensión es el factor de riesgo número 1. ¿Cómo hacer? Puede con su médico, el usual, o buscar un especialista para estar segura que su presión sea menos de 130/80 y saber que no existe la presión nerviosa. La presión, lo que mucha gente justifica y dice, no, pero mi presión se aumenta porque es nerviosa. No importa que se aumente por nervios. Esos aumentos también tapan o rompen las arterias. Entonces uno tiene que lograr una combinación de medicaciones que impida que la presión pase de 130/80. O como dice el cardiólogo norteamericano Valentín Fuster, de Mount Sinai, la mejor presión es la presión predesmayo, o sea, la presión más baja posible. Con respecto al cigarrillo, lo que puede hacer es esto. En los centros de prevención vascular hay médicos que solamente se dedican a la cesación tabáquica.
Entonces, todos los que hacemos prevención conocemos perfectamente los remedios que hay, las medicaciones, los parches, los chicles, etcétera. Pero la realidad estadística es que si usted ve a un médico que solamente se dedica a que los pacientes dejen de fumar, y ellos manejan muy bien la parte conductual, de hábitos y de psicología, ese médico tiene más probabilidades de lograr que el paciente deje de fumar que un médico que lo hace como parte de otras actividades. Entonces, un centro de prevención especializado, con médicos súper especializados, probablemente aumenten la probabilidad de que deje de fumar. Doctor, seguimos con usted. Está en un punto relacionado con la consulta anterior. Juan Pablo, desde Colombia, nos dice: ¿el ejercicio físico y la vida sana ayuda a prevenir este tipo de ataques? ¿Qué tipo de actividad física es recomendable a la hora de prevenir una ACV? Ayuda tanto que la Organización Mundial de la Salud ya ha mostrado que con solamente dejar de fumar, hacer ejercicio y tener hábitos alimentarios correctos y tener, por lo tanto, un peso normal, sabemos que el exceso de peso es un problema gravísimo, una pandemia en este momento, con solamente eso se disminuiría 80% la frecuencia de ataques cardiovasculares, o sea, también los cardíacos, los cerebrales, la aorta en el abdomen, que es una arteria muy grande, o sea que es crítico lo que está diciendo. ¿Qué hay que hacer? La organización o la Asociación Norteamericana del Corazón, la American Heart Association, que hace mucha investigación en esto, ha mostrado data que sugiere que 30 minutos, 5 a 7 días por semana, casi todos los días, 5 minutos de ejercicio intenso. Intenso quiere decir que la frecuencia cardíaca realmente aumente, y si la basal es 60 o 70, se calcula para cada persona y un médico lo va a poder aconsejar, pero tiene que llegar a 100, 120. O sea, si uno camina relajadamente y la frecuencia cardíaca no aumenta, probablemente eso no cuente como ejercicio. Pero con 30 minutos se logra el mayor beneficio. De hecho, los datos científicos muestran que los segundos 30 minutos prolongan la vida en un tiempo equivalente al tiempo que uno usó haciendo el ejercicio, o sea, casi se neutraliza. Y los terceros 30 minutos ya tienen un valor positivo un poquito más dudoso. 30 minutos intensos todos los días es el ejercicio fundamental. Y una idea, y por eso el código de urbanización en Nueva York, por ejemplo, está cambiando, para que la gente acceda más a las escaleras. El que no se anota en un gimnasio, el que no puede hacerlo, subir y bajar escaleras todos los días, es una forma de hacer ejercicio, caminar es fundamental, y la tendencia mundial a tener bicisendas en las ciudades no es solamente por un problema de contaminación ambiental, de tráfico, etcétera, es también por el ejercicio que se hace usando bicicletas. Perfecto. Esta pregunta puede ir para los dos. Comenzamos con la licenciada Segman. ¿Cuánto influye, nos la hace Soledad Randes desde México, cuánto influye la edad de quien sufre un ACV con las expectativas de recuperación? Por ejemplo, Daniela, en cuanto al habla. Influye, lógicamente, cuanto más joven es la persona que sufrió el ACV, más cambios, digamos, mayores cambios en menor tiempo se van a ver, que no quiere decir que si una persona de avanzada edad no pueda tener una buena rehabilitación, no pueda rehabilitar muchísimas de sus funciones cognitivas y muchísimos aspectos de su lenguaje, pero sí se sabe, como en un montón de otras partes de la rehabilitación, que cuanto más joven la persona, las redes neuronales que involucradas en el lenguaje están mucho más activas, están más conectadas, con lo cual será mayor la expectativa de recuperación en cuanto a rapidez y a cantidad de logros o de recuperación en relación al tiempo. De todas formas, cuanto más grande sea la persona, igualmente hay que seguir haciendo rehabilitación. Eso no tiene que ser un factor de decisión en contra de eso. Doctor Stoll, la misma pregunta, y le sumo otra consulta que nos llega desde Chile. La ACV, ¿qué riesgo hay de que se repita? O sea, vamos por partes. La pregunta que había quedado anterior es cuánto influye la edad de quien lo padece en cuanto a las expectativas de recuperación y qué riesgo o qué posibilidades hay de que el evento se repita. Definitivamente una persona joven tiene más capacidad de recuperación por razones que son hasta intuitivas. Hemos tenido pacientes de 15, 18 años con infartos cerebrales grandes e importantes que han vuelto a jugar al tenis, con limitaciones, por supuesto, pero a hacer algo que uno no esperaría en una persona de 80 años. Pero factores que yo agregaría es, uno, no digamos envejecimiento, no es la palabra, pero el que la población está creciendo en edad y ya hay estadísticas incluso de centagenarios. Entonces, no tenemos que pensar solamente en edad y pensar en 60, 70, 80. Hay gente con 90 y ya 100 años que pueden tener eventos cerebrovasculares y realmente
mientras mayor la edad y sobre todo en esas décadas, la persona es más frágil en general. Pero hay que enfatizar, todos tienen que hacer rehabilitación. La rehabilitación nunca hay un momento demasiado temprano para empezarla. De hecho, nosotros la empezamos en terapia intensiva, con kinesiología y a veces con la parte de lenguaje y de inclusión, sin duda. Y también depende de qué tipo de ACV. Hemorrágico o por taponamiento arterial tiene efectos distintos y consecuencias distintas, y la mayor diferencia es, cuando son profundos, lo que se llaman infartos lacunares, pueden dar una hemiplegia severa, pero esa hemiplegia, al estar intacta la parte cortical, intelectual de la persona tiene mucha más capacidad para recuperarla. Cuando la misma hemiplegia la tiene una persona como uno de los pacientes que nos contaron antes, en que se ha alterado la memoria, o se altera lo que la licenciada trata, se altera el lenguaje, lo que se llaman las funciones corticales superiores, el tener las funciones corticales alteradas, lenguaje, orientación, memoria, eso ya es predictivo de que la recuperación va a ser más difícil, porque al paciente le va a costar mucho más colaborar con las instrucciones que le dan. Eso con respecto a la rehabilitación. Con respecto a repetirse, han hecho una pregunta fundamental. El problema de la enfermedad vascular, sea el infarto en el corazón, sea el de cerebro, es la repetición. Tienden a repetirse, tanto que si uno dice, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para sufrir un infarto, en el cerebro o en el corazón? ¿El cigarrillo? ¿El colesterol? ¿La presión? ¿La diabetes? No es ninguno de esos. El mayor riesgo para sufrir un infarto es haber sufrido un infarto. Entonces, cuando la persona ha tenido un infarto en el corazón o en el cerebro, no importa, eso lo pone en una categoría muy especial de lo que se llama prevención secundaria, en que realmente tiene que ser tratado por médicos especializados, porque tienen que hacer un tratamiento en el buen sentido más agresivo para limpiar esas arterias y prevenir la eventual repetición. Pero hay toda una cantidad de guías y de pautas establecidas de tratamiento, especialmente en el uso de los remedios para el colesterol, de los de la hipertensión, en los licuantes de la sangre, hacer que la sangre esté más fina para que circule mejor, para que circule más líquida, para que circule mejor, menos viscosa. Hay una cantidad de guías establecidas y conocidas por los que se dedican a esto, que disminuyen el riesgo de repetirlo, pero sí, cuidado, porque cuando ha ocurrido uno, y no depende de la gravedad, no depende de la gravedad, la persona ha tenido un evento que por ahí se recupera totalmente, y eso, en cuanto al riesgo de repetición, es igual de riesgoso que la persona que quedó con una hemiplegia muda o ciega, ya que las consecuencias no hablan del riesgo de repetición. El riesgo de repetición es siempre muy alto. Y la última nos llega desde la Argentina, a ver cuál de ustedes dos oyó hablar sobre este mito que Néstor, nuestro lector, quiere ratificar, rectificar o no, o dar definitivamente por falso. ¿Qué hay de cierto en esto que indica que ante un posible ACV, pincharse las yemas de los dedos y conseguir que sangre ligeramente ayuda a disminuir la presión y los posibles efectos de este evento? ¿Es correcto o es un mito que tenemos que desestimar? Yo no lo había escuchado nunca, por ejemplo. Doctor, le cedo la palabra. Yo a esta altura de la vida... Escucho eso y todo. Todos los mitos. No sé si es todas las verdades, y hay muchas por descubrirse, pero de los mitos he escuchado, yo estaba esperando escuchar otro más para combatirlo, pero este ya lo escuché muchas veces. Definitivamente la respuesta es no, bajo ningún punto de vista. No hay nada, y lo estaríamos diciendo acá, si hay algo que uno pudiera hacer. Lo que uno puede hacer es lo que se llama prevención primaria, que es prepararse para no tener. Nosotros siempre decimos que nuestro objetivo es cirugía cero, revascularización cero. O sea, no queremos que la gente tenga que operarse la carótida, porque si la tienen que operar es porque es tarde, es porque se les tapó, es porque algo se ha hecho mal que dejó que la arteria se tapara, o cualquier otra del cerebro, o que llegue un coágulo al cerebro. Entonces lo que tenemos que hacer todos es saber comer bien. La dieta no existe, la palabra dieta no existe, sabemos que no funcionan, está publicado científicamente. Lo que sí existe y funciona es hábitos alimentarios buenos, y se sabe que la dieta mediterránea es de las mejores que se pueden instituir. Además de eso, el ejercicio no es más para ir a la playa y verse bien. Para llegar linda al verano. ¿Cómo? Para llegar linda al verano, nada más. Eso es lo que es el eufemismo que yo usaba, de eso. No, son para tener bien las arterias, que no nos preocupan a su edad, Valeria, o de la licenciada, pero ya cuando se van acumulando los años, ahí uno se empieza a preocupar y por ahí es tarde. Entonces, el ejercicio es crítico. Fumar no tiene que existir más en el diccionario de nadie, y todas estas cosas, si no están así, hay gente que puede ayudar a que uno baje de peso, a iniciar ejercicio, a dejar de fumar. Y después estar atento, porque a partir de los 30 años, una frecuencia, un porcentaje altísimo de la población
comienza a desarrollar aumento del colesterol, aumento de la presión arterial y un porcentaje algo menor diabetes, que son factores de riesgo muy serios si no se los trata. Por eso hay gente de 40 años o de 50 o muy jóvenes que tienen infartos o hemorragias, porque son personas que han tenido factores de riesgo no identificados, no tratados, y que cuando uno se da cuenta es tarde. Perfecto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Les agradezco mucho el tiempo, doctor Conrado Stoll, neurólogo especialista en enfermedad cerebrovascular, y licenciada Daniela Segman, neurolingüista del Departamento del Lenguaje de INECO. Muchas gracias por habernos atendido esta tarde. Gracias, Valeria. Hasta luego. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. Los esperamos el próximo miércoles a las 16 en una nueva emisión de Junta Médica. Perfecto, estamos en tiempo, entonces ojalá llegue a la recuperación. Doctor Stoll, Laura González desde España nos consulta, ¿hay alguna manera sencilla de detectar que alguien está padeciendo una ACV? ¿Cuáles son las primeras señales? Se ha promovido por internet que si en una reunión alguien pareciera tener un evento de este tipo, hay que hacer un testeo en que se sostiene, se hace mover los brazos, se le trata de hacer decir algo. Realmente lo que pienso es que, dado que el tiempo es cerebro, como se dice de la frase original en inglés, porque hay tratamientos que deben ser administrados en las primeras 3 horas, como mucho 4 horas y media, drogas que pueden destapar una arteria que recién se ha tapado y por lo tanto revertir el cuadro clínico. Como es tan importante el tiempo, yo diría que no hay que ponerse a hacer un examen neurológico, que es algo complejo e improbable que personas que no se dedican a esto puedan hacer exitosamente. Pierde la memoria, cosa que no es tan reconocida. Ahora, estamos hablando de algo tan común que, como bien decías, en general, globalmente es la causa número 2 de muerte en el mundo. Pero en países, por ejemplo, como en Brasil, es la primera causa de muerte. Y en otros Sabemos países, que hay dos tipos, ¿verdad? ¿Perdón? Hay dos tipos de ACV. Por eso dijimos, el de infarto, que por falta de irrigación se tapó la arteria, y el hemorrágico, por un sangrado en el cerebro. Perfecto. Comenzamos ya con las preguntas que nos están llegando de nuestros lectores que están conectados con este programa Junta Médica. Para la licenciada Segman, Lucía Aguilera de Uruguay nos dice, mi mamá tuvo una ACV hace 15 días y aún no recupera el habla. ¿Cuánto tiempo es esperable que pase hasta que vuelva a hablar? ¿Deberíamos ya perder las esperanzas? 15 días es muy cercano al momento del accidente. El periodo... Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Junta Médica, el programa semanal de salud de Infobae, donde ustedes tienen la posibilidad de consultar en línea directa a nuestros especialistas. Según la Organización Mundial de la Salud, el ataque cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte. En la Argentina, cada 4 minutos una persona sufre una ACV. Para hablar sobre cuáles son las causas, cómo puede prevenirse y en qué consiste la rehabilitación, hoy convocamos al doctor Conrado Stoll, quien es neurólogo, especialista en enfermedad cerebrovascular, y a la licenciada Daniela Segman, neurolingüista del Departamento de Lenguaje de INECO. Durante los próximos minutos esperamos sus consultas. Hola, buenas tardes, doctores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, doctor Stoll, poniéndonos un poco en sitio y en lugar. Querríamos que nos explique qué es una ACV. El ataque cerebrovascular es una enfermedad muy frecuente, como recién bien decías, y que lo que hace es afectar las arterias del cerebro. Las tapa o las rompe. O sea que por un lado puede o tapar la arteria cortando la circulación y produciendo un infarto, o romperla produciendo una hemorragia cerebral. Es mucho más común que se tapen y que ocurran infartos en el cerebro. Tan común que, como decías bien, estos procesos son la primera causa de discapacidad en el mundo y también la primera causa, junto con la enfermedad de Alzheimer, si no es la primera, está muy cerca de pérdida de la memoria. O sea, el que ocurran pequeños infartos en el cerebro alteran la función cognitiva y también se... En general, se habla de un periodo crítico o agudo fundamental en el que se tiene que empezar la rehabilitación, que son los primeros 3 a 6 meses posteriores al accidente cerebrovascular. De todas formas, está muy comprobado por estudios que nunca debe dejar de rehabilitarse porque siempre se puede seguir recuperando más del lenguaje, más de otras funciones cognitivas como la memoria, como la atención, como las funciones ejecutivas, con lo cual 15 días sí es que hay que empezar, si ya el paciente, la persona que sufrió el accidente ya puede tener movilidad propia, puede empezar un tratamiento de rehabilitación, la indicación que damos siempre es empezar lo antes posible, con la mayor frecuencia
semanal y con la mayor cantidad de terapias que puedan tener disponibles.